Cuando existen protestas sociales, nunca falta la gente que repite la misma frase sin empatía, que el paro atrasa al país. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar quién decide qué es el progreso y qué es el atraso? Porque para el pueblo indígena, para los trabajadores, para los campesinos, progreso no es más carreteras o más edificios. Progreso es vivir con dignidad, con justicia y con un pan en la mesa. En la filosofía, por ejemplo, Hannah Arendt decía que el verdadero no está en los gobiernos, sino en la gente cuando se organiza y actúa unida. Y el filósofo John Rawls defendía la desobediencia civil como legítima cuando busca corregir injusticias claras. También hay hechos que lo confirman. En Ecuador, gracias a los levantamientos indígenas de los años 90 y 2000, hoy tenemos un Estado plurinacional reconocido en la Constitución. Y si miramos más atrás en la historia, la jornada laboral de 8 horas o el salario mínimo nacieron de huelgas y de paros, no de consenso.